Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, la parte asincrónica. Vamos a continuar lo que hemos visto en la anterior clase, que se ha cortado, ¿no? La parte de tensiones de nodo. El método se apoya en la ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo son iguales a cero. Pero al Inge le gusta que todas las corrientes salgan. Esa es la convención que trabaja él, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver directamente el método matricial, que como ya han visto es mucho más sencillo, mucho más directo. Por lo tanto, vamos al problema 65. En la práctica es otro número de problema. Habíamos mencionado que para la parte matricial se debe definir la cantidad de ecuaciones, ¿no ve? El número de ecuaciones es igual al número total de nodos principales, menos 1. ¿Ya? El número de nodos principales, a ver, A, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 menos 1 igual a 4. Este circuito necesita un sistema matricial 4 por 4. Entonces, una vez definido el nodo de tierra, el nodo 0, vamos a la parte matricial. Se aplica este sistema, matriz de admitancia, por vector de voltaje igual al vector de corrientes, ¿ya? Esta es la matriz de admitancia, este es el vector de corriente, perdón, vector de voltajes o vector de incógnitas, y este es el vector de corrientes. El vector de corrientes está relacionado con las fuentes de voltaje entre la resistencia en serie que tengan, ¿ya? Vamos primero con la matriz de admitancia. La diagonal principal corresponden a las admitancias propias, ¿ya? Y va según el orden de las variables, ¿no ve? Si acá está A, B, C, D, va a ser admitancia propia del nodo A, admitancia propia del nodo B, admitancia propia del nodo C y admitancia propia del nodo D. Ahora bien, vamos a los demás elementos diferentes a la diagonal principal. Serán las coadmitancias, que siempre son negativas o también pueden ser cero. Nunca van a ser positivas, ¿ya? Todos los elementos que están señalados en este momento. Ahora bien, vamos a analizar la admitancia propia del nodo A. Este es el nodo A. La admitancia propia del nodo A, vamos a señalarlo ahora, va a estar denotado por la suma de las admitancias de cada rama. Este nodo A tiene 3 ramas. Rama 1, rama 2 y la rama 3. Va a ser entonces la suma de admitancias de la rama 1, un cuarto, más 1 sobre 16, más 1 sobre 8. Acá está. ¿Ven? Vamos a la coadmitancia entre el nodo A y el nodo B, que serían estos dos elementos. ¿Ven? La coadmitancia entre el nodo A y el nodo B es la admitancia compartida. En esta rama es la que comparte, ¿no ve? Va a ser 1 octavo. Negativo porque hemos dicho que siempre las coadmitancias van a ser negativas. ¿Debe que esté entrando o no? A ver. Ya. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo C. Fíjense, el nodo A no tiene contacto directo con el nodo C. A ver. Entre esos dos es como si estuviera un circuito abierto, como mencioné anteriormente. ¿Ve? Y un circuito abierto presenta resistencia infinita. 1 sobre infinito es igual a 0. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo D. Acá está A y D. Nodo A, nodo D, comparten esta rama, la admitancia sería menos un cuarto. ¿Ve? Menos un cuarto.
nos falta este elemento, admitancia propia del nodo B. Este es el nodo B, tiene la rama de un cuarto más un octavo más un octavo. Acá está, un cuarto más un octavo más un octavo. Coadmitancia entre el nodo B y el nodo C. ¿Eh? Estamos yendo en orden, B y C. Entre el nodo B y el nodo C tienen esta rama. La coadmitancia será menos un cuarto. ¿Eh? Después vamos a la coadmitancia entre el nodo B y el nodo D. ¿Ya? Entre el nodo B y el nodo D no hay un contacto directo mediante un elemento resistivo, por lo tanto es cero. Admitancia propia del nodo C. Acá está el nodo C. Tiene la rama de un décimo más un quinto más un cuarto. Acá está. Nos falta la coadmitancia entre el nodo D y el nodo C. Entre el nodo C y el nodo D. Es esta rama menos un décimo, ¿no? Por último, el elemento de la admitancia propia del nodo D. Acá está el nodo D. Va a ser la rama de un décimo más 1 sobre 20 más 1 sobre 4. ¿Vale? Acá está denotado. Ya hemos obtenido la matriz de admitancias. Vamos a la parte de las corrientes. Estas corrientes están relacionadas con fuentes de voltaje en serie o dividido entre la resistencia en serie o también denotadas por valores directos de fuentes de corriente, que lo vamos a ver más adelante. En este caso solo tenemos fuentes de voltaje. Vamos a analizar el primer elemento correspondiente a las fuentes que se encuentran conectados con el nodo A. Habíamos mencionado que teóricamente una fuente que está conectada así, ¿no ve? Negativo, positivo, va a generar, ¿sí?, una corriente que va a circular desde negativo a positivo dentro de sus componentes, ¿sí? Utilizando esta analogía, esta fuente de 30 voltios va a suministrar una corriente que va de menos a más, o sea, en este sentido. ¿Ve? Con la fuente de 45 voltios lo propio. Va a suministrar una corriente que va de menos a más, en este sentido. ¿Ve? Ahora sí, vamos a analizar la parte del vector de corrientes. Ok. Del nodo A, vemos que está conectado a las dos fuentes, ¿no ve? Por convención hemos dicho inicialmente que las corrientes entrantes son positivas y las corrientes salientes son negativas. Del circuito que estamos viendo, la fuente de 30 voltios suministra una corriente entrante, ¿no ve? Entrante al nodo A, por lo tanto, ¿qué valor de corriente va a ser? El valor de la fuente de voltaje entre el valor de la resistencia en serie a la fuente, o sea, 4 ohms. Positivo 30 cuartos. ¿Eh? Vamos a la parte de la otra fuente de voltaje. Desde el punto de vista del nodo A, esta corriente está saliendo. Por eso es negativo 45 entre 8. Es decir, el valor de la fuente de voltaje en el numerador dividido entre la resistencia en serie. ¿Eh? Ahora bien, vamos a la parte del nodo B. En el nodo B, que está acá, solo está conectada la fuente de 45. ¿Eh? Desde el punto de vista del nodo B, esta fuente de 45 suministra una corriente entrante, positivo, valor de la fuente entre la resistencia en serie, 45 voltios entre 8 ohmios. Vamos al nodo C. En el nodo C no hay fuentes de voltaje conectadas, por lo tanto en esta parte va a ser 0. Vamos por último al nodo D. El nodo D que está acá, está relacionado con la fuente de voltaje de 30 voltios. Desde el punto de vista del nodo D, la corriente está saliendo, por eso es negativo 30 voltios entre la resistencia en serie de 4 ohmios. Ya hemos planteado mi sistema matricial de tensiones de nodo. ¿Se ha logrado entender esta explicación de esta parte, muchachos? ¿Está claro?
Alguien que me pueda confirmar si está claro para seguir con el avance. Sí, sí, está claro. Bien. Entonces, resolviendo este sistema matricial, acá ya he reducido la matriz de admitancias. Estaba en forma racional, lo he trabajado en forma decimal, ¿ya? Lo mismo para el vector de corrientes. Acá estaba expresado en forma racional, ahora está en forma decimal. Metiéndolo a su calculadora, resolviendo el sistema de ecuaciones matriciales, me da el valor de las cuatro variables, BA, BB, BC y BD. ¿Ya? ¿Qué quiere decir BA? BA, ¿qué quiere decir? Es igual a BA menos B0. Pero como B0 es el nodo de tierra, esto es 0. Esa es la notación, ¿ya? De solo un subíndice. En este caso, BD lo mismo. BD va a ser igual entre el nodo BD y el nodo de tierra. Es como conectar entre el nodo D, un voltímetro, y su otro terminal al nodo de tierra, ¿sí? Vamos al problema que me han exigido la anterior clase. Problema 66. ¿Qué pasa si yo le conecto acá una resistencia? ¿Sí? Acá está. Vamos a ver en qué afecta. Planteamos el sistema matricial. ¿No? Vamos al nodo A. Admitancias propias del nodo A. Un cuarto más 1 sobre 16 más, acá hay un punto de análisis, 1 sobre 8 más 8, porque estas dos resistencias están en serie. 8 más 8, 16. Acá está ese componente. ¿No ve? Un cuarto más un 16avo más un 16avo. Vamos al elemento de coadmitancia entre el nodo A y el nodo B. Lo mismo, comparten esta rama. Menos 1 sobre 8 más 8, menos 1 sobre 16. Acá está ese elemento. Después vamos al elemento de la coadmitancia entre el nodo A y el nodo C, 0. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo D, menos un cuarto. ¿Ve? Acá está menos un cuarto. Admitancia propia del nodo B. Esta rama es 1 sobre 8 más 8. 1 sobre 16 más 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Acá están esos elementos que estoy sumando. Coadmitancia entre el nodo B y el nodo C, menos un cuarto. ¿Ve? Acá está. Después me voy a la coadmitancia entre el nodo B y el nodo D, 0. No hay elementos que estén uniendo directamente los dos nodos, 0. Admitancia propia del nodo C, un cuarto más un quinto más un décimo. ¿Ven? Acá está. Coadmitancia entre el nodo C y el nodo D, menos un décimo. Acá está, menos un décimo. Por último, admitancia propia del nodo D va a ser un décimo más 1 sobre 20 más un cuarto. Ya hemos obtenido el vector de, perdón, la matriz de admitancia. Vamos al vector de corrientes. Este primer elemento será correspondiente a las corrientes en el nodo A. Habíamos dicho que 30 suministra una corriente de menos a más, en este sentido. Y 45 lo mismo, de menos a más. ¿Ven? Ahora bien, desde el punto de vista del nodo A, la fuente de 30 voltios da una corriente entrante. Hemos dicho entrante positivo, saliente negativo. En este caso es entrante. ¿Qué valor? Valor de la fuente de voltaje dividido entre la resistencia en serie, 30 cuartos. También está conectado con una fuente de 45 voltios en la parte derecha. Y ahí el análisis sería negativo porque está saliendo desde el punto de vista del nodo A. Negativo 45, valor de la fuente de voltaje, entre la resistencia en serie. Tiene 8 en serie y 8 en serie, o sea, 8 más 8, 16. ¿Ya? A ver, vamos a la parte de las corrientes en el nodo B. Las corrientes en el nodo B. A ver, acá está en el nodo B. Solo está conectado con una fuente de voltaje. ¿No? Desde el punto de vista del nodo B, es una corriente entrante, por eso es positivo. ¿Qué valor? 45 entre la resistencia en serie, 8 más 8. 45 entre 16. A ver.
vamos al análisis del nodo C. ¿Sí? No hay fuentes de voltaje, 0. Vamos al análisis del nodo D. Acá está el nodo D. Solo está conectado con una fuente de voltaje, la de 30 voltios. Desde el punto de vista del nodo D, es una corriente saliente. Por eso es negativo. ¿Qué valor? El valor de la fuente de voltaje en el numerador dividido entre la resistencia en serie. En este caso, 30 entre 4. ¿Vale? Acá está mi sistema en forma decimal. Acá está la matriz de admitancias. Y aquí está el vector de corrientes, ya reducidos en forma decimal. Haciendo operaciones ya tengo estas 4 respuestas. Y si se dan cuenta, obviamente va a variar con respecto al anterior problema. ¿Vale? Acá sin una resistencia en serie tenemos diferentes valores. Fíjense, BA es menos 5.27, pero si inserto una resistencia acá, el valor es diferente, 1.8038. ¿Ya? ¿Cómo puedo corroborar estos valores? Podemos aplicar el concepto de planteamiento de corrientes de malla. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido. Planteando I1, I2, I3, planteando el sistema matricial, tengo las corrientes de malla obtenidas. ¿Ya? Vamos a hallar las corrientes de rama. ¿Ya? Fíjate, el nodo 0 se mantiene como referencia. ¿Ya? Vamos a tomar estos 4 caminos que estoy señalando para obtener las tensiones de nodo A, B, C y D. Y es por eso que voy a definir las corrientes de rama IA0, IB0, I0C y 0D. Ahora vamos a ver por qué están en ese orden en los subíndices. La corriente IA0 correspondiente a IA0 a esta rama. Esta rama está compartida entre la corriente I1 y la corriente I4. ¿Cuál es mayor? I4 es mayor a I1, ¿no ve? Por lo tanto, I4 va a dar el sentido. Este sentido va a ser la corriente de rama entre el punto A y el punto 0. Por eso, en el subíndice hemos dicho izquierda parte, derecha llega. Parte de A llega hasta el nodo 0. ¿Ve? Su magnitud hemos dicho es I4 menos I1 porque I1 está en sentido contrario. ¿Ve? I4 menos I1 me da 0.1128 amperes. De la misma forma para las siguientes corrientes. Entre el nodo B y el nodo 0 es esta rama, compartida entre malla 1 y malla 2. ¿Cuál es mayor? I1 es mayor a I2. Por lo tanto, I1 va a dar el sentido. I1 va a tener esta trayectoria. ¿No ve? Por lo tanto, la trayectoria de B hasta 0 va a ser de derecha a izquierda. Y B0 va a ser igual a I1 menos I2. ¿No ve? Porque sabemos que I2 está en sentido contrario. Va a ser la diferencia algebraica. Y me da 0.8188 amperes. Vamos a la parte de la rama entre C y 0. I2 e I3 en común. ¿Cuál es mayor? I3 es mayor que I2. ¿Ve? Por lo tanto, I3 va a denotar el sentido. Va a ser en este sentido. Es por eso, perdón, es por eso que es la notación del subíndice. Parte de 0 llega hasta C. Corriente de rama 0C. Va a ser igual a I3 menos I2, 0.0485 amperes. Por último, esta ramita, compartida entre malla 4 y malla 3, ¿cuál es mayor? I4 es mayor a I3, ¿no ven? Por lo tanto, I4 va a dar el sentido, va a tener este sentido, esa corriente de rama. Por eso es de parte de 0 y llega hasta D. Por eso tiene la notación I0D. Y va a ser igual a I4 menos I3 y me da 0.8831 amperes. Ahora sí, vamos a obtener las tensiones de nodo. Vamos a definir las corrientes, ¿ya? IA0 tiene este sentido, IA0. IB0 tiene este sentido. I0C, parte de 0 llega hasta C. Así, ¿no ve? Hacia arriba. I0D, parte de 0 llega hasta D. Ahora bien, vamos a las tensiones de nodo. Para el nodo A, partimos del nodo A, ¿ve? BA, y esta es mi trayectoria a este nodo 0. ¿Ve? La trayectoria coincide con la corriente IA0, por lo tanto va a ser menos 16 IA0. Y llegamos al punto 0, menos B0. Pero sabemos que B0, como es tierra, va a ser 0 en todos los casos. Bueno, en este caso no. En este caso era BC. Va a ser 0 en todos los casos de B0. ¿Ve? 0, 0, 0.
A ver, vamos a ver estas partes para no confundirnos mucho. Y vamos a la primera ecuación. Acá simplemente BA va a ser igual a 16 veces I a 0. 16 por 0.1128 me da 1.8048 voltios. Justamente lo mismo que hemos obtenido hace un momento, 1.8038. Ha sido una variación por decimales, ¿sí? Vamos al nodo B. A ver, vamos a borrar esta parte. Vamos al nodo B. Bien. Vamos al nodo B. Este es el nodo B. Partimos de B. Fíjate, va a ser mi trayectoria de la corriente también, ¿no? Partimos de BB, acá está BB, seguimos mi trayectoria, coincide la trayectoria en color azul con la corriente IB0 en color rojo, por eso es negativo 8 IB0, y se llega al punto 0, menos B0. Acá BB va a ser igual a 8 por la corriente de rama IB0 y me da 8 por 0.8188 y me da 6.5504. Sí, es bastante similar, ¿no? 6.5506. Vamos a la siguiente tensión, a la tensión en el nodo C. Acá está, la tensión en el nodo C. Fíjate, me voy a dar el sentido de la corriente, es I0C, por lo tanto mi sentido de trayectoria lo voy a hacer igual, como hemos hecho en los anteriores dos puntos. ¿Ya? Parto de 0, B0, sigo mi trayectoria. Sentido de análisis coincide con la corriente I0C, por lo tanto va a ser negativo 5 y 0C. Y llego hasta el punto C, menos BC. ¿Ve? De acá despejo BC porque B sub 0 es 0 al ser tierra, entonces tierra, solo que no se nota muy bien en el dibujo. Acá está en forma pequeña, ¿no? La parte de tierra. Y va a ser menos 5 por I sub 0C, menos 5 por 0.0485 me da menos 0.2425. Por tensiones de nodo me da bastante similar. Ha habido una ligera variación por el factor de los decimales, ¿sí? Y por último vamos a la parte del nodo D. Voy a borrar esta parte. La parte del nodo D. Este es el nodo D, ¿sí? Y la corriente va desde 0 a D. Ese va a ser mi trayectoria de caída de tensión, ¿ya? Parto desde el punto 0, B0, circula por la resistencia, la corriente I0D comparte sentido con la trayectoria en color azul, negativo, 20 y 0D. Y llego hasta el nodo D, menos BD. De acá despejo BD porque sabemos que B0 es 0 y sale menos 20 por I sub 0D. Eso me da menos 17.662. Comparando con el planteamiento de tensiones de nodo, sí es bastante similar, menos 17.68. ¿Sí? Con esto hemos demostrado que los valores obtenidos son realmente los correctos. Vamos a, bueno, no hay preguntas, ¿no? De esta parte, ¿o hay alguna pregunta, observación, por favor? Más que toda la parte de las tensiones de nodo, porque el otro ha sido una para corroborar los resultados obtenidos. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos, de la parte de tensiones de nodo? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Programa 67. Bueno, acá hemos dicho que pasaría si conectamos una resistencia entre los puntos A y B, ¿no ven? Paralelo. Bueno, vamos a la matriz de admitancias. Vamos primeramente a la admitancia propia del nodo A. Acá está el nodo A. Un cuarto más 1 sobre 16 más un octavo más un octavo. Acá está. Un cuarto más 1 sobre 16 más un octavo más un octavo. ¿Vale? Coadmitancia entre el nodo A y el nodo D. ¿Ah? Tiene dos caminos. ¿Vale? Va a ser menos un octavo menos un octavo. ¿Por qué negativo? Porque hemos dicho que las coadmitancias siempre son negativas. Acá está lo mismo. ¿Sí? Admitancia propia del nodo B. Vamos a ver. Un octavo más un octavo más un octavo más un cuarto. Acá está. ¿Sí? Admitancia propia del nodo B. Coadmitancia entre el nodo B. Ya me he pasado. Era admitancia propia del nodo A. Luego, coadmitancia B, nos falta coadmitancia entre el nodo A y C, 0. Coadmitancia entre el nodo A y el nodo D, menos un cuarto. Acá está. Ahora ya hemos obtenido admitancia propia del nodo B. Coadmitancia entre el nodo B y el nodo C, menos un cuarto. Acá está, menos un cuarto. Coadmitancia entre el nodo B y el nodo D no tienen elementos directos en común,
0. Admitancia propia del nodo C. Un cuarto más un quinto más un décimo es justo lo que tengo acá. Coadmitancia entre el nodo C y el nodo D, menos un décimo. ¿Ve? Acá está menos un décimo. Por último, admitancia propia del nodo D, en este caso va a ser un décimo más 1 sobre 20 más un cuarto. ¿Ve? Acá está. Listo. Esa sería la única variación si conectamos una resistencia en paralelo entre los puntos A y B. ¿Sí? Aquí se añade, aquí también, esto también cambia, aquí también se va a añadir esa resistencia. Es la única variación, lo demás sería lo mismo en la parte de la matriz de admitancia. Ahora, también varía en el vector de corrientes. Vamos a analizar las corrientes en el nodo A, primeramente. Sabiendo que menos en la fuente de 30 voltios suministra una corriente de menos a más, lo mismo que de 45 voltios de menos a más. Análisis de corrientes en el nodo 1. ¿Sí? Entrante 30 entre 4, positivo, ¿no ven? Luego va a ser saliente 45 entre 8, ¿no ven? 45 entre la resistencia en serie. ¿Sí? Lo demás es el mismo planteamiento para las demás corrientes. Para el nodo B, positivo 45 entre 8. Para el nodo C no hay corrientes. Para el nodo D, negativo 30 entre 4. ¿no? Y bien, resolviendo este sistema matricial, lo transformo en forma decimal y obtengo los valores de BA, BB, BC y BD. ¿Sí? Martín, ¿ha estado todo claro? Estos dos ejemplos que has solicitado en la anterior clase. Uy, creo que Martín ya murió, ya se fue. Bueno. Bueno, acá también en esta diapositiva que les voy a facilitar, también se demuestra por corrientes de malla y obtenemos los mismos valores de tensiones de nodo. ¿ya? Fíjate, acá BA es menos 1.72 aproximado y acá es casi lo mismo, ¿no? Menos 1.72 con dos decimales. De la misma forma, BB, a ver, BB es 8.40, acá por corrientes de malla casi lo mismo. BC es 0.226 por tensiones de nodo, 0.226 también, derivando, perdón, no derivando, es redondeando. Por último, BD, menos 19.77, y acá, sí, menos 19.77, resumiendo al segundo decimal. Bueno, hay hartos problemas más que quiero resolver, pero ¿están dispuestos a seguir pasando, muchachos? Creo que ya es un poco tarde, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes? Normal, Aussie. ¿Normal, normal? Listo. Normal, nomás Sí, Aussie. en la anterior pregunta, A ver, ¿cuál es la pregunta del anterior problema? si hubiera una tensión en el medio cerca de la conexión a la Tierra, ¿cambiarían algo? Si hubiera una ¿Algo en conexión, especial? a ver, una conexión, ¿dónde? ¿Lo puedes dibujar ahorita? Te puedo dar el control. A ver, ¿cuál es tu nombre? Gustavo, A ver, vamos a ver, Gustavo. a ver un momentito. ¿Tú lo puedes escribir ahorita? ¿Puedes dibujar en este circuito? ¿Se ve? Sí. ¿En cuál diapositiva estás dibujando? A ver. En esta diapositiva puedes dibujarlo ahora sí. Ya. Si hubiera una tensión aquí, ¿es lo mismo? Uy, no ¿O veo nada. cambian algo? A ver, te daré el control. A ver, Gustavo. ¿Con qué nombre estás en el Zoom, Gustavo? Aguirre García. Aguirre. Aguirre García, Aguirre García. Aguirre. Aquí está. Ya. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ya te di el control de mi pantalla. Creo que no puedes, ¿no? Estoy dibujando ya. Sí.
¿Los demás pueden ver, muchachos? Yo no puedo ver nada. No, si no veo, no vemos nada. Entonces, explícame ya. A ver, por ejemplo, en esta rama, ¿ya? ¿Dónde quieres que haya un No, punto? Cerca a la conexión a tierra. Oxy no se ve. ¿Se ve mi diapositiva o no? A ver, ya. Cerca al punto de tierra. A ver, no Sí, sé, aquí se ve. yo te entiendo aquí, un punto. Sí, una tensión en esa parte, una fuente de voltaje. A una fuente de voltaje cerca a tierra. Ahí ya te entiendo. A ver, ya lo voy a dibujar aquí ya porque básicamente es lo mismo. Aquí una fuente menos más de 10 voltios. ¿Ya? Es lo mismo que si yo conectara aquí, ¿no ve? Con el terminal negativo a tierra, es lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿en qué varía el planteamiento? ¿Seguimos los mismos pasos o varía en algo? Se siguen los mismos pasos. La única variación acá, a ver, voy a dibujar otra vez la fuente de voltaje, menos más 10 voltios. Tu matriz de admitancia es la misma. Aquí variaría, porque aquí esta fuente de 10 voltios, de menos a más, va a dar una corriente en este sentido, ¿no ve? Entrante, por lo tanto, en este vector de voltaje, le pones positivo el valor de la fuente dividido entre la resistencia en serie, en este caso, 16. En el nodo B no afecta, en el nodo C tampoco, en el nodo Está bien. es la única variación. Aquí en tu vector de voltaje le añades este valor de corriente, fuente de voltaje entre la resistencia en serie. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra preguntita antes de pasar al siguiente problema? Ahora sí, Sí. puede volver ahí exactamente. ¿Por qué puso en vector de corrientes menos 45 octavos? En esa parte de la parte en paralelo, ¿no ve? Que están las resistencias. Ah, ya. Por favor, auxiliar. Ok, vamos a dibujar. Sabemos que una fuente de voltaje suministra dentro de su integridad una corriente que va de menos a más, o sea, dentro de la fuente así, ¿no ve? De menos a más va a ser una corriente así. La fuente de 45 lo mismo, de menos a más va a ser hacia arriba, ¿no ve? Y esta fuente más añadida, a ver, de menos a más una corriente entrante. Y ¿No ve? auxiliar. Ya. Sí, puedes continuar, perdón. Sí, pero entonces no afectaría ese 8, la resistencia de 8 ohmios que está en paralelo, ¿no? No, no afecta, porque en el Esa, vector de exactamente a la fuente. afectado en el análisis de la matriz de admitancia. Aquí se ha añadido, aquí también se ha añadido, ¿no ve? Un valor de un octavo, solo ahí. Pero en el vector de voltajes, aquí no, nada que ver. En el vector de voltaje, perdón, en el vector de corrientes, solo se introducen valores de fuentes de voltaje entre la resistencia en serie. Fíjate, la de 30 voltios es entrante, ¿no ve? Positivo 30 voltios entre la resistencia en serie. ¿Qué valor más? A ver, la de 45, desde el punto de vista del nodo A, está saliendo, ¿no ve? Negativo. Si es saliente, es negativo. Si es entrante, positivo. Saliente, ¿qué valor? 45 entre la resistencia en serie. Esta resistencia en paralelo entre el punto A y B no influye en nada porque no está aportando corriente. ¿Ya? Está bien, gracias, Auxi. Listo. ¿Alguna otra preguntita que tengan, muchachos? Antes de pasar al siguiente problema, es una noche muy larga, ¿no? Bien, voy a cerrar esta reunión para hacer una última reunión, por favor. Les voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp.